Hermanos, alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Muy buenas tardes para todos. Nos alegra mucho tener este espacio también de compartir en este tiempo tan inédito de la pandemia, en este tiempo en que tantas experiencias, tantas vivencias, tantas preguntas se han generado. Nosotros hemos querido acompañarlos con distintas actividades, desde la oración, el compartir litúrgico, también los momentos recreativos, formativos, y hoy queremos hacerlo con este espacio de preguntas, de respuestas, este espacio donde los hermanos contarán también su experiencia. Siento que hoy estamos también como en la era de lo experiencial, del testimonio, como que llega mucho más lo que es desde la propia vida. Desde este Carmelo contemplativo, aquí en Girardota, Colombia, vamos a irradiar nuestra esperanza al mundo entero. Queremos irnos a todas las unidades de cuidados intensivos a acompañar desde la oración. Queremos animar el corazón de todo el personal sanitario. Queremos iluminar con la fuerza transformadora del Espíritu Santo a los gobernantes en este tiempo tan difícil de decisiones. Queremos que este espacio también sea ofrecido por todos los científicos y todos los que están en el trabajo de la vacuna. Que todo esto sea un tiempo para que el mundo pueda llegar a lo esencial. Nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que la gracia del Espíritu Santo, que la comunión de la Santísima Virgen y que la fuerza de Jesucristo que habita en nosotros como piedra, la piedra nuestra vida, hoy pueda también ser para nosotros seguridad. Que el Señor a todos los que nos están siguiendo pueda regalarles hoy la paz, la esperanza, el consuelo, y que este momento de comunidad lo vivamos con una alegría también que nos la ofrece la experiencia de la fe. Que la Santísima Virgen, como en Caná, interceda para que el vino de la alegría, si sea en medio de esta tragedia, no nos falte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como muchos de ustedes son muy observadores, no van a encontrar por aquí en el público, o mejor en nuestros panelistas, algunos de los hermanos. Hay unos haciendo algunas otras actividades y también está el camarógrafo, que para ese también habrá preguntas. Vamos entonces, hermanos, a iniciar. Les habíamos dicho que el tema de este panel es la mirada positiva de la pandemia. Es una mirada de fe de este momento. Hoy muchos medios, desde la política, desde la economía, desde la salud, desde toda la parte médica, interviene en este momento y todos estamos muy conectados con resultados, con estadísticas, con noticias de última hora. Pues bien, también nosotros, desde la espiritualidad, desde la fe, desde el Carmelo, vamos a compartir una mirada también de este momento, una mirada válida, una mirada necesaria. Por eso entonces vamos a iniciar. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas a los hermanos, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Esto no tiene un libreto preestablecido. Yo fui orándole al Señor, pues como desde qué ángulos podemos dar testimonio, pero ellos no saben, para que precisamente no se pierda como esa dimensión espontánea que hace mucho más cercano estos espacios. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el hermano mayor, porque esta pandemia ha dicho que hay un rango de edad más riesgoso al contagio
y en cuanto al peligro que se puede tener frente a recibir pues como el virus. Entonces vamos a preguntarle al hermano mayor de la comunidad y quiero preguntarle cómo nosotros podemos leer este acontecimiento como voluntad de Dios o no. Porque hay muchas personas que han dicho esto es un castigo de Dios. Nos merecemos lo que estamos viviendo. Es que estamos muy desobedientes y muy altivos y somos muy indiferentes. Y esto lo que nos está haciendo es agachar la cabeza y Dios nos lo ha mandado. Bueno, entonces que este hermano, desde la espiritualidad, desde la fe, desde la teología, que nos cuente cómo podemos nosotros desde esos puntos dar una palabra también a esta pandemia. Entonces con ustedes el hermano Héctor Adrián. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Pues es una pregunta bastante profunda que el Padre me hace. Yo creo y estoy seguro que un Dios que es capaz de mandar a su Hijo para que salve a la humanidad, y un Hijo mismo que es capaz de morir en la cruz, crucificado por amor a la humanidad, y un Espíritu Santo que ha acompañado desde los inicios hasta que la humanidad permanezca en la tierra, no es capaz de mandar una pandemia. Es un Dios de amor, de misericordia y de bondad, y que siempre ha demostrado el gran amor que le tiene a la humanidad. Entonces, esta pandemia ciertamente no la manda Dios como castigo a la humanidad por portarnos bien o por portarnos mal. Esta pandemia sucede porque al ser finitos, al estar inmersos en un mundo que está sujeto a la finitud, a terminarse, pues pueden ocurrir muchas cosas. Estamos sujetos a los movimientos de la tierra, estamos sujetos a los movimientos de los vientos, al exceso de lluvias, estamos sujetos a muchas cosas. Y parte de eso también pues tenemos responsabilidad como humanidad al no administrar bien todo lo que ocurre. Pero ese Dios de amor, de misericordia, siempre está presente a nuestro lado para ayudarnos a sortear todo lo que nos ocurra. Y en este momento puntual e histórico de la humanidad va a ser así. Él está allí presente, está presente a través de todas las personas de la humanidad, está presente en los científicos, está presente en aquellas personas que están buscando la cura, que están buscando la vacuna, y tengo la certeza, en la fe que tengo en Dios, que esta vacuna va a resultar. Ahora bien, es un momento que sí exige mucho de nosotros como seres humanos, sí exige que seamos igual que obra de este Dios de amor y de misericordia, exige que nos acerquemos al otro, exige que nos comprometamos con la solución de esta misma pandemia. La solución es a través de la oración, pero también nosotros escuchando a las autoridades, viendo a los enfermeros, a los médicos que diariamente salen a dar su vida por los que están enfermos. Entonces también nuestra responsabilidad, y también es nuestra responsabilidad cristiana, es cumplir con toda la normatividad que las autoridades nos dan. Y eso es una responsabilidad que es como humanos y como cristianos. Entonces, para finalizar, acerquémonos a ese Dios de amor, de misericordia. Acerquémonos todos en oración cada día pidiendo para que esta pandemia termine, pidiendo para que los científicos encuentren la solución, pidiendo para que nosotros también abramos nuestros corazones y ayudemos absolutamente a todas las personas que en este momento están sufriendo en la parte de soledad, en la parte económica, en la parte de auxilio que necesitan, de amparo, de soledad, de tristeza. Ahí nosotros podemos ser una voz, y es una voz claramente de Dios que se da a través de nosotros. Muy bien,
pues yo creo, hermanos, que ahí también vamos encontrando como nuestras propias intuiciones. Me parece importante que, sintetizando lo que nos ha dicho el hermano Héctor, descubramos que Dios nos ha hecho libres. Y en esa libertad, todo esto, como nos dice Él, de la finitud, podemos vivir una pandemia. En esa finitud de la cual Dios también nos ha creado. Entonces, Dios, no sé, si lo que nosotros estamos diciendo es que es el responsable de todo esto, que yo considero que no, por lo que nos ha dicho Héctor, pero sí me parece que lo ha permitido en la medida en que nos ha hecho desde el inicio de la creación libres. Porque ustedes se imaginan que en unos años la conclusión sea que esta pandemia o que este virus sale de un laboratorio, de la maldad de unos hombres, y hoy estamos diciendo entonces que Dios les inspiró a esos hombres la maldad. Eso sería absurdo. Entonces, hermanos, también nos puede llevar a concluir cuál es la responsabilidad de Dios en todo esto. Muy bien. Es importante también, dentro de esta experiencia, nosotros preguntarle a uno de los hermanos cómo el mundo se ha paralizado. Se paralizó casi que 2 meses o un mes largo la economía, la dimensión también espiritual de los templos. Bueno, como que nos encerraron. Pero la dimensión espiritual no se ha encerrado. Mientras el mundo se ha paralizado, la vida de los conventos, de la gente espiritual, de los bautizados, no se ha paralizado. Y nosotros hemos tenido varias pues como experiencias que nos lo demuestran. Hay hermanos que han tomado hábito, hay hermanos que han profesado, hay hermanos que han entrado a la comunidad, bueno, después de la cuarentena que les ha tocado. Entonces yo que le quiero preguntar, por ejemplo, al primero de los hermanos, que fue el que inauguró como este tiempo, porque nos confinaron y él tomaba hábito a los días. Preguntarle a Dubán, que es del municipio de Sonsón, cómo vivió esta dimensión de tomar hábitos sin su familia, de ser como víctima primera. Ya después los hermanos dijeron, bueno, si esto fue así, a mí también me tocará cuando me pase, cuando llegue el momento de mi profesión, cuando llegue el momento de mi toma de hábito, o los que iban a ingresar. Pero como que el que inaugura, y no es fácil inaugurar, fue él. Entonces yo quisiera que nos cuente cómo mientras el mundo se paralizó, la vida en el espíritu no, y él dio este paso. ¿Eso qué significó para él? Y también cómo lo vivió desde la dimensión espiritual, sin su familia, sin su hermanita que tanto quiere y que yo creo que nos está viendo desde las montañas hermosas de Sonsón. Padre, pues por ahí dicen que el que pega primero pega 2 veces. Entonces yo siento que Jesús al llamarme pegó primero y Él me dio la fuerza para pegarme 2 veces. Yo creo, Padre, que es como apostarle a la propuesta de Jesús, a lo que Él nos dice. Que el que deje casa, padre y madre, Él le dará 100 veces más. Y yo siento que aunque mi familia de pronto materna, paterna no estuvieron en este momento, pues es ver en cada uno como ese más que el Señor me dio. Entonces no estuvo papá y mamá, pero entonces estuvieron mis hermanos de comunidad, y eso es el 100 veces más que da el Señor, ese es el 100 por 1 que Él nos da. Y me parece muy bonito porque entonces veo que la iglesia no se queda quieta. Y entonces yo tomé hábito el 2 de mayo, pero entonces ordenaron un obispo para ejercer en una nueva diócesis. Ordenan sacerdotes o religiosas profesan, o pasan muchas cosas en la iglesia. Mientras el mundo está paralizado, la iglesia sigue, o sea, el sigue resucitando, el Espíritu Santo sigue llamando. Hay corazones que todavía se sienten inquietos. Y yo creo que el corazón se siente inquieto y el que el Espíritu sigue suscitando es el que le da fuerzas a uno para uno decir, sí, quiero, le apuesto a la propuesta que Él tiene para mí y que la acepto como también en reparación de lo que estamos viviendo. Si en las clínicas y hospitales hay personas que están muriendo, que están conectadas, que sus familiares están en sus casas preocupadas por ellos, entonces quería como desde este acto de tomar el santo hábito
sin mi familia, como servir de reparación para todas estas personas. Y creo que es eso, padre, servir de reparación. ¿No les parece muy chiquito y muy inspirado? ¿Cómo ir a hacer cuando crezca? ¿Cómo ir a hacer? Oiga lo que está diciendo, que cómo ir a hacer cuando crezca. Esperamos que el crecimiento sea en gracia y santidad, porque yo creo que ya en estatura, en centímetros, ya ahí no hay mucho que hacer. Muy bien. Nosotros, hermanos, también hemos vivido una dimensión sorprendente dentro de la pandemia, y es como la providencia de Dios nos ha sostenido. Solamente el sábado pasado hicimos cambio de oficios. Nosotros tenemos unos oficios en el monasterio y más o menos cada 3 meses o cada 4 meses cambian. Yo le voy a preguntar al anterior portero, porque fue el que estuvo desde el inicio de la pandemia hasta el fin de semana pasado, preguntarle al portero cómo vivió él como portero la providencia de Dios. Porque es que nosotros de pronto aquí adentro solo veíamos que él entraba a una bolsa, que él ofrecía una oración por los benefactores, que él nos daba testimonio, pero me parece que hoy también es importante contarles a ustedes esa dimensión tan propia de Dios, y es sostener, tan propia de Dios, que es ser providente. Entonces yo quiero que ese portero, un muchacho que viene del mundo, de la Universidad de Antioquia, donde de pronto lo pragmático y lo medible es lo que realmente cuenta, y cómo él llega a una comunidad donde se le dice el Señor nos sostendrá, cómo ese cambio de mentalidad para él hoy puede ser también un desafío. Entonces me gusta que veamos también la pandemia y veamos este tiempo desde la providencia de Dios. Por eso con ustedes, Pedro. Bueno, pues realmente es muy especial porque está diciendo que hable duro. Bueno, precisamente porque desde afuera nosotros estamos tratando como de llenarnos de muchas seguridades, de tener todo ya precisado, ya todo establecido. Pero cuando uno empieza a caminar desde la fe, uno empieza a ver que esas cosas que están establecidas a veces como que empiezan a limitar, digamos, que la acción de Dios en nuestra vida. Cuando yo me vine para acá, para el monasterio, pues lo hice bajo una promesa del Señor de que Él iba a sostenerme durante todo el tiempo, de que su brazo providente nunca me iba a dejar. Y pues me abandoné y siempre me abandono cada día a sus brazos. Y fue muy impresionante cuando precisamente tomo la portería, que en un día pues se suponía que tendríamos que tener la portería cerrada por la cuarentena y todo esto, pero entonces como el Señor empezó a suscitar en los corazones de las personas cercanas a nosotros, o de pronto personas que apenas nos conocían pero que vieron como esa necesidad de querer ayudar, empezar a venir. Entonces tuvimos que empezar a abrir más la portería, porque eran muchas las personas que venían a compartirnos de lo que el Señor les daba. Entonces de repente llegamos a tener la despensa tan llena que tuvimos que también compartir muchos de esos alimentos aquí con la diócesis de Girardota. Entonces fue muy especial eso, porque entonces es ver que no solamente la providencia de Dios nos sostiene a nosotros que estamos en este monasterio, que lo hemos dejado todo para también asumir todo en el cielo. Entonces, y que ese asumir todos nosotros nos permite también darlo a la humanidad. Entonces ha sido muy especial y me permite mucho vivir, y pienso mucho en este evangelio en que habla el Señor de que vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Cómo Jesús los manda a sentarse en el pasto, cómo el Señor ve que tienen hambre y que cuando tienen hambre les pide a sus apóstoles que repartan los 12 panes y los 3 peces, los 2 peces que tenían, y cómo estos panes se multiplican. Entonces, esa experiencia de haber vivido la portería en la pandemia me ha permitido comprobar que el Señor
sostiene aún en los momentos en los que uno pensaría que el desierto se pone más pesado y hay más calor bajo el sol. Entonces es precisamente como esa mi experiencia. Y pues ahorita Héctor nos decía que el Señor también se manifiesta a partir de lo que nosotros hacemos. Pues yo he visto el rostro del Señor en esas personas que vienen hasta este monasterio con ese deseo de donarse, de donar un poquito de lo que tienen para hacer ese Jesús vivo, y que también nos dan testimonio a nosotros de que Jesús está. Muy bien, hermanos, efectivamente es muy especial esa promesa de que el Señor cuida de nosotros y nos ha cuidado portentosamente. Es muy significativo también hoy concluir que nuestra misión es orar, estar aquí encerrados con Jesús, y que si nosotros estamos cumpliendo la misión, pues el Señor nos va a sostener. Es como yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las mías. Hermanos, a todos los que también han sido parte de la providencia de Dios, a mí me enternecería mucho pensar que Dios me ha inspirado a una comunidad religiosa, porque es como que Dios, como si uno le dice a un amigo muy cercano: hey, vení, ayúdale a fulanito de tal que necesita esto, o decirle: ve, vos tenés tal cosa que peranito lo necesita. Uno le dices al cercano, al que le tiene confianza. Entonces, si ustedes han sido parte de esa providencia de Dios, siéntanse muy privilegiados, porque Jesús los ha elegido a ustedes como a sus amigos entrañables para encomendarles que les ayude a sus discípulos que están en un Carmelo contemplativo. Hermanos, vamos a escuchar en este momento también un testimonio muy particular, porque nosotros recibimos un hermano, un candidato, que fue el último que entró. Yo creo que ya el corazoncito le debe estar haciendo un poquito más rápido, porque ya sabe para quién va dirigida la pregunta. Este hermano, imagínense que cuando pues organizamos todo, él hizo una cuarentena en su comunidad. Él viene de otra comunidad, él hizo una cuarentena en su comunidad para venía desde Bogotá, contratamos pues un carro de un amigo para que lo trajera, para cumplir como todos los protocolos. Pues resulta que cuando llega le hicimos la prueba, le salió negativa, pero llamaron de su comunidad a decirle que un hermano con el que él vivía, con el que había estado el día antes, había dado positivo para COVID. Entonces eso lo hizo entrar al monasterio en una cuarentena. Entonces él se vinculó solo 15 días después. Estuvo todo el tiempo de mascarilla, estuvo al margen. Esa experiencia, ¿cómo le permitió a él dar este primer paso? Porque si no es fácil ingresar a un monasterio, si no es fácil pues dejar lo que ya se conoce y se tiene, ahora llegar en reversa, llegar por la puerta de atrás, llegar con estas condiciones. Él desde la fe, ¿cómo pudo dar este paso en tiempo de pandemia? Pues padre, efectivamente fue una experiencia muy enriquecedora, porque me permitió como prepararme para lo que estoy viviendo en este momento en esta Santa Casa, que ha sido como un retiro prolongado. Puedo decir que fue una cuarentena vivida en Dios, porque me permitió principalmente como esos días prepararme y ser consciente de la sed también de Dios que muchas personas tienen en el mundo. No es fácil llegar de pronto a un lugar donde uno tiene muchas expectativas y encontrarse de pronto de que de un momento a otro pues tiene que prepararse para de pronto privarse ese tiempo de compartir con los hermanos, de estar en otros espacios que de pronto usted ya venía con la idea, que venía a prepararse, pero es también mirar la realidad de cómo el Señor permitió que yo tuviera esos días de preparación precisamente para que entrara en la tónica que realmente se vive en esta casa y en esta comunidad, y es de una verdadera presencia de Dios constantemente. A la par que eso me ayudó también a ser consciente de que estando en este lugar
no me hago o no nos hacemos ajenos a la realidad que está viviendo el mundo, sino que también desde el corazón de Dios y desde la presencia tan viva que se siente de Él acá, es precisamente entregarle la necesidad que está viviendo el mundo, entregarle a los pies de Jesús. Entonces fue una cuarentena muy provechosa, la viví muy bien, la viví con sacrificio, porque como les digo, no es fácil que usted llegue a un lugar y esté aislado de los espacios de los cuales usted quiere compartir, pero bueno, la espera valió la pena y gracias a Dios pues ya estoy incorporado con los hermanos y viviendo esta experiencia que ha sido muy fructífera. Yo creo que fue para él muy positivo, porque uno llegar a una comunidad de alguna manera con cierto temor, con timidez, y tener una mascarilla, pues uno no se tiene que estar riendo todo el tiempo, porque no se dan cuenta si está riéndose o no. También era muy positivo porque también si él estaba haciendo mala cara, pues uno no le veía sino los ojos. Entonces ahí nosotros hasta 15 días después supimos si era muy risueño o no, supimos si efectivamente cuando cerraba los ojos era porque se estaba riendo o porque estaba dormido. Entonces realmente yo creo que es muy positivo uno empezar en una comunidad religiosa con medio rostro tapado, porque se vuelve como muy plano las expresiones faciales y eso puede ayudar en algunos momentos. Hermanos, quiero contarles que dentro de ese grupo de los aspirantes tenemos un personaje. Ese sí que es un personaje, ustedes lo irán conociendo. No lo voy a poner a imitar ni lo voy a poner a bailar como algunos personajes famosos, porque dones y talento tiene. En este caso solamente lo voy a poner a hablar. Resulta que este hermano estuvo en proceso con nosotros varios tiempo, varios días, varios meses, casi que varios años, y no daba el paso. O sea, nosotros pues ya, hoy llega Mateo a traer la carta, pero Mateo llega a ver a comer, pero con ninguna carta. No, Mateo, una cita, eso es porque ya hoy viene a pedir el ingreso. No, él venía pues era con 2 amigas y yo ya sentía desconfianza porque con una de ellas había un cierto cariño. Entonces él nos fue presentando amigos, fue viniendo a comer muchas veces, pero carta nunca se veía. Y solo en la pandemia, solo en este tiempo, que no sé qué fue lo que pasó, que aquí no solamente me responderá a mí sino a ustedes, cómo la pandemia le dio fuerzas para tomar esta decisión. Cómo la pandemia fue un tiempo privilegiado para él dar este salto. ¿Eso por qué se dio? ¿Sería porque la familia lo echó de la casa? ¿Qué sería lo que pasó? Pues escuchemos a Mateo a ver cuál es como en él el testimonio positivo de lo que la pandemia le regaló, de lo que hoy está disfrutando. Soy yo. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Todo empezó en 1999. Como les decía el padre, pues yo ingresé hace 2 meses a esta comunidad por gracia de Dios. Y pues si sabemos que todo esto de la pandemia propiamente empezó como en marzo, digamos que estuve en el mundo compartiendo con mis familiares y amigos 2 meses y medio más o menos, y ya llevo aquí en la comunidad 2 meses. Entonces ha sido como miti-miti. ¿Qué pasó que me ayudó a dar el paso? Efectivamente, como el padre lo dice, yo estaba como muy preocupado antes de que comenzara la pandemia con muchas cosas. Uno cuando está en el mundo tiene un peligro muy grande, y es que uno puede ocuparse en muchas cosas y dejar las esenciales. Y pues obviamente yo estaba trabajando, anteriormente estaba estudiando y también pues tenía relaciones afectivas muy amplias, no mentiras. Entonces, cuando uno siente un llamado vocacional, un llamado de Dios, puede ser ahogado por las cosas que no son tan importantes y necesarias. Entonces yo me sentía como con ciertos miedos, entonces de dejar mi trabajo, dejar lo que yo he construido, un ritmo de trabajo fuerte, porque yo donde trabajaba era el de bodega, entonces era un ritmo un poco ajetreado.
y había muchos factores que me impedían, me asustaban. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia me mandó a mi casa. Y esto me hace recordar lo que viene a ser la sencillez. La sencillez no como virtud. ¿Qué es ser sencillo? A mí a veces me ayuda a comprender cuál es el sentido de las palabras en su antónimo. ¿Y qué es el antónimo de sencillo? Complejo, complicado, difícil. Y yo creo que yo estaba viviendo de una manera complicada, compleja, difícil, que me estaba enredando con muchas cosas. Entonces yo he dicho que a mí la pandemia me simplificó la vida. Me simplificó la vida porque pues no estaba trabajando, no estaba estudiando, me estaba privando de ver amigos y amigas. Entonces yo siento que a mí me simplificó la vida. Y al simplificarme la vida, uno empieza como a retomar los deseos más profundos de su corazón. Y uno empieza a reorientarse, uno dice, bueno, entonces, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué es lo que realmente suena en mi interior? Porque hace un tiempo, cuando empezó la pandemia, una famosa empezó a dar una reflexión que se viralizó en las redes sociales y que me gustó mucho. Y es que decía, nos quejábamos porque no tenemos tiempo, ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Nos quejábamos porque no podemos compartir con las familias, ya tenemos toda la oportunidad de compartir con nuestras familias. Entonces, es también como buscar el lado positivo que nos ha dejado la pandemia, que es una situación muy compleja y difícil como nos la han compartido los demás hermanos, sí. Que vemos muchas cifras, claro, eso es alarmante, pero esto también trae algo muy positivo a la vida. Entonces, bueno, también hago la aclaración que uno como joven tiene un riesgo en la casa en pandemia, y es que como no hay que hacer muchas cosas, uno puede tener el riesgo de perderse en el internet, en las redes sociales y no sacar provecho del tiempo. ¿Qué hice yo? Yo empecé a sacar el tiempo para la oración, a profundizar más en la oración, a buscar momentos de espacios de intimidad con el Señor. Y en esos momentos de intimidad con el Señor yo sentía más fuerte esa voz. Y claro, como la vida se me había simplificado, ya yo no tenía más elementos para sacarle excusas al Señor. Ya yo me vi atrapado y nada más pude decir que sí. Entonces sentí también como esa misericordia de Dios en mi vida, simplificándome también lo que estaba viviendo para tomar una decisión más determinada. Hay alguien que está conectado con nosotros y nos pregunta o nos recomienda por qué no estamos de tapabocas. Nosotros somos una familia, estamos confinados y tenemos un ritmo de vida comunitario, todo el tiempo estamos juntos, en la capilla, en el comedor. Entonces, según recomendaciones, no vemos necesario el uso permanente del tapabocas. El hermano portero que tiene contacto con las personas tiene todas las normas de bioseguridad, y nosotros cuando salimos, obviamente, por obediencia, que es la regla primera del cristiano, cumplimos con todos los protocolos. Les agradecemos mucho la recomendación y también me parece importante la aclaración. Nosotros cuando la pandemia empezó, como al mes y medio más o menos, tuvimos una pregunta. Y oigan pues esta pregunta, que se la voy a hacer a uno de los hermanos extranjeros. Como aquí solamente está uno porque el otro no está, entonces a él le va a quedar clarísimo saber para quién va esa pregunta. Nosotros tenemos en este momento dos hermanos extranjeros, uno de Guatemala y otro de Venezuela. En este momento aquí en el locutorio está el hermano de Venezuela. Y tenemos algunos otros candidatos que saludamos desde Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, que están próximos a ingresar a la comunidad. A todos ustedes, mis hermanos candidatos, una bendición, y como es el lema de esta pandemia, esperamos verlos pronto. Muy bien, le quiero preguntar a este hermano que nos cuente un poquito una reflexión que tuvimos. Y esa reflexión fue si nosotros, por ejemplo, aquí cerca hay una casa de religiosas que van a considerar como un espacio en caso de haber una necesidad de tener como un hospital alterno, como un centro de acogida. Entonces nosotros decíamos, listo, si vemos la necesidad en los hospitales y en las clínicas de personal de ayuda,
nosotros nos iríamos. Nosotros le diríamos al alcalde cuente con 20, 21 hermanos, le diríamos a un presidente aquí estamos. ¿Cuál sería como la postura de nosotros? Y esa postura a ustedes les va a parecer muy importante la respuesta, porque fue un debate que generamos, porque nosotros también nos tenemos que hacer preguntas y esta situación nos ha llevado a unas reflexiones muy profundas. Entonces que este hermano nos comparta cuál fue la conclusión. Nosotros recordemos que somos carmelitas contemplativos, somos monjes, monjes con una clausura, con un estilo de vida estable. Entonces vamos a ver cuál fue la reflexión y cómo la vivimos desde ese carisma que el Señor nos ha regalado. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Quiero comenzar con un pequeño lema que siempre he tenido en mi corazón sobre un alma contemplativa. Un alma contemplativa puede llegar a donde un alma activa no puede llegar. Entonces quiero partir desde ahí, porque nosotros como contemplativos llegamos a los diferentes rincones del mundo y con nuestra oración, con nuestra entrega, con nuestros sacrificios, y siento que a partir de ello podemos ayudar a estas almas que están con esta enfermedad, con esta pandemia, con estos virus, y siento que es una entrega muy profunda de cada uno de los hermanos y mía también, de orar, de entregar cada momento. Es como yo siempre desde afuera he tenido muy presente de ofrecer cada momento, cada oficio, cada oración por una intención específica. Yo siento que esta intención específica en mi persona ha sido orar por estas almas que tienen el virus. Hoy en la tarde compartía con un hermano sobre esta pandemia y le decía que me unía a ellos en el sufrimiento que están pasando, en el dolor que están pasando, y orar al Señor para que el Señor esté cerca, porque ustedes que están en el mundo creen que el Señor está muy alejado, y no es así. El Señor está más cerca, porque así como Jesús, camino al Calvario, sintió el dolor, Él siente el dolor y siente esa soledad que están sintiendo cada uno de los hermanos que están enfermos, tanto los enfermos como los familiares, porque los familiares también sufren esa soledad de creer que cuando las personas están con este virus existe o van a morir o van a recuperarse. Está esa incertidumbre, pero tener la confianza y el abandono en Dios es lo principal, que siento que para mí está muy marcado. El abandono es que le dejo todo en la mano de Dios. Si tenemos fe podemos ayudar desde nuestra pequeña oración a estas almas. Siento que a partir de ello tener la confianza de que estas personas que están pasando por este momento delicado, un momento muy difícil, tengan la confianza de que Dios puede hacer grandes cosas y puede levantarlos, pero todo está en la voluntad de Dios, y si tenemos fe y la confianza y la oración, que es lo más importante para nosotros como cristianos, podemos ayudarlos. Y cada uno de los hermanos tiene una intención muy personal de orar por aquellos que están en el mundo. Entonces, a partir de ello, desde mi oración contemplativa, desde lo que yo hago, de lo que yo ofrezco, los ayudo a ustedes también en este camino de pandemia. Tengan la plena confianza, así como decía el hermano Héctor, de que pronto tendremos la vacuna. Si confiamos en Dios, la tendremos, porque Dios está ahí en los laboratorios. Si ustedes recuerdan un pasaje de la Sagrada Escritura, cuando a Jesús le quiebran un frasco de perfume para ungirle los pies, Judas dice que hay muchos pobres. ¿Por qué no invierten ese dinero en los pobres? Judas no lo dice por los pobres, sino por su condición ambiciosa y avara. Jesús, ante esa recomendación de Judas y ante el gesto gratuito de esta mujer, solamente dice: déjenla. Es decir, que Él aprueba que este perfume se derrame sobre sus pies. Un perfume que podría haberse invertido ese dinero en otra cosa,
pero es que también el amor, también esos gestos que parecieran inútiles, tienen un gran valor para Jesús. Nuestra vida muchas veces parece inútil como el perfume, pero hoy Jesús también nos dice a nosotros, déjenlos. Nosotros aquí estamos, como dice una santa carmelita, delante de Dios por todos. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Entonces quiero, hermanos, que también reconozcamos el valor de la oración en este tiempo. Es un valor infinito el que están en los hospitales, el que está también en los centros administrativos del gobierno, pero también este. Nosotros estamos haciendo como un símil, como una unión entre laboratorio y oratorio. Mientras los del laboratorio trabajan intensamente, los de los oratorios también trabajamos intensamente. Y la vacuna saldrá por ellos y también por la oración. Muy bien. Tenemos un hermano que a la mamá le dicen, voy a generarle harta expectativa, porque como los hermanos no saben a quién le voy a preguntar, entonces esos hermanos empiezan, ay Dios mío, porque no es fácil estar aquí al frente de un público tan cualificado. Nosotros molestamos y le decimos que a la mamá le dicen alias la zarca. Esperamos que también ella pueda tener los medios y si no su hermanita que nos esté viendo. La mamá tiene unos ojos hermosos, entonces le decimos alias la zarca. Él nos sacó los ojos. Pues, o sea, él sí tiene ojitos, pero ni tan hermosos ni tan zarcos. Quiero que él también nos comparta cómo la vida de la comunidad se ha renovado, cómo los espacios de la comunidad también los hemos recreado. Nos puede decir, pero es que a ustedes no se les modificó la vida, pues porque ustedes han estado encerrados en cuarentena desde que empezó la fundación. Pero no crean, nos hace falta la gente los fines de semana, nos hacen falta nuestros feligreses en semana, nos hace falta la gente de la hospedería, en este hospital para el alma, nos hace falta la consejería, la escucha, nos hace falta el ritmo, nos hace falta no estar amenazados de muerte permanentemente con este virus. Todo esto ha modificado la vida, así el encierro sea el mismo. Entonces, ¿cómo también nos puede compartir esto? ¿Cómo le ha dado a la comunidad unas dimensiones, una renovación, una resignificación positiva? Muchos han dicho que encierro, que un montón de platos los que hay que lavar, yo no sabía que eso era tan aburridor. Todos han visto es como desde ahí. Yo quiero que también veamos la pandemia, la cuarentena y el encierro de dimensión positiva. Entonces, que sea el hijo de alias la zarca el que nos comparta. Bueno, hermanos, lo primero que me gustaría decir es que en lo primero que nosotros hemos como hecho un cambio, digámoslo así, o hemos puesto un interés especial es en la oración. Lo primero que hemos hecho es encomendar a todas las personas que venían a la hora eucarística los jueves, a las eucaristías del sábado, del domingo, que venían a las direcciones espirituales y también claramente a todas nuestras familias. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque yo creo que nosotros, al ser carmelitas contemplativos, esa es nuestra misión, estar de cara al Señor por toda la humanidad. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era encomendar a toda la humanidad y a nuestros seres queridos, a nuestro rebaño también, al Señor. Entonces, lo primero que se ha modificado un poco la oración es en estar ofreciendo el rosario, la liturgia de las horas, la Eucaristía y también nuestras intenciones personales, todos los actos pequeños, los oficios, el estar cocinando, lavando por cada una de las personas. Entonces, desde ese punto, yo creo que ya ha tomado un dinamismo especial nuestra comunidad.
Ya lo segundo es que, pues yo creo que la mayoría sabe, al no tener las Eucaristías del fin de semana, las actividades que teníamos, pues también la comunidad se ha tenido que movilizar un poco para poder pues encontrar en esos momentos, en esos espacios, pues que no fueran de ocio ni de nada de esto, sino también tener una manera especial de vivir este tiempo que teníamos que aprovechar, porque nuestra condición de contemplativos y de nuestra condición de consolar las almas y estar ante Dios en la contemplación, pues no nos permitía que nosotros tuviéramos ese espacio pues ahí como divagando. Entonces hemos tenido espacios de formación, hemos tenido espacios de recreación en la comunidad especiales, aprovechando también que este espacio que se ha generado sirva para nuestra comunidad para conocernos mejor, disfrutar este tiempo en el que estamos todos nosotros, que somos el tronco de esta comunidad naciente, porque en un futuro también van a empezar a haber nuevas fundaciones. Entonces también debíamos disfrutar este tiempo para estar en familia y también para poder llevarnos ese poquito de cada hermano en nuestro corazón cuando llegue el momento. Y también yo siento que lo más importante en este tiempo ha sido el estar en comunión con toda la iglesia, con el sufrimiento de cada una de las personas, en ese momentico pequeño que tengamos de oración, o en cada uno de los ofrecimientos que nosotros hacemos de nuestros oficios. Muy bien, hermanos, esperamos pues que todos estos testimonios y todas estas palabras sean de gran utilidad. De verdad que para la comunidad este tiempo ha sido un tiempo también muy bonito, como espero que sea para muchas familias, como espero que sea para muchas parejas, para otras comunidades. Es un tiempo que nos lleva a la intimidad, que nos lleva al encuentro, al compartir, y todo eso enriquece. Para nosotros ha sido muy significativo pensar, atención a esto, que para cuidarnos de un virus nos encerraron en nuestras casas. Y nosotros, para cuidar nuestra alma, también nos encerramos en un claustro. Como hoy esta estrategia de cuidado nos valida también la elección que la Iglesia desde hace muchísimos años ha tenido con la vida de clausura. Como la casa si es un lugar a salvo, como el monasterio si es un lugar a salvo, como si nuestro cuerpo se cuida estando en casa, nuestra alma también. Hoy han bajado los niveles altísimos de infidelidad. Ustedes se pueden estar riendo, pero miren qué tan importante pensar que cuando yo estoy en casa, estoy a salvo de la tentación, de la calle, de las oportunidades. Los niveles también violentos han bajado, los robos han bajado, las riñas por alcoholismo han bajado, han subido pues las de los esposos cascándose, ¿cierto? Han subido también las de las mamás intolerantes con los hijos. Bien, pero miremos también eso que ha llevado a la confrontación. ¿Por qué los esposos están tan irascibles? ¿Por qué tanta intolerancia con los niños? ¿Será que mi hijo yo no lo conocía o no sabía quién era o qué capacidades tenía o qué miedos tenía? Bien, quiero finalmente que alguno de los hermanos, esta pregunta sí es abierta, cómo este tiempo entonces es un tiempo que les queremos recomendar, que todavía falta. A mí me asusta un poquito cuando hablan de que nos falta un año, de que será todo el 2021, de todo el 2021, que mientras llega a Colombia la vacuna pasará mucho tiempo. Los tapabocas de lucecitas para Navidad, que ya tienen algunos villancicos incluidos. O sea, todo eso a mí me angustia porque yo digo, Dios mío, todo lo que falta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vivir positivamente todo lo que, así sea un día, una semana
o todo un año más. Entonces que algún hermano nos dé una palabrita, si es cortica mejor para que puedan ser otros, de los que no hayan hablado, para que ustedes también se lleven como esa esperanza y como ese consejo y como esa recomendación para vivir positivamente este tiempo de pandemia y de confinamiento. Me voy a quedar aquí para dar la palabra. Bueno, pues en esencia yo siento que el proyecto a largo plazo es como decían los hermanos, es seguir poniendo la presencia del Señor esa petición de que salga la vacuna, pero mientras que no sale, entonces que paramos nuestra vida, paramos nuestros proyectos, paramos nuestros sueños. Ya siento de manera concreta y muy cotidiana es eso, el proyecto ya a corto plazo, el proyecto cotidiano, ¿cuál es? Es que le pidamos al Señor que nos dé la luz para entonces replantear nuestra vida, es replantear nuestros proyectos, es buscar estrategias ahora entonces para vivir según las condiciones que la pandemia nos ha impuesto claramente en este tiempo. Entonces en esencia es eso, que nuevamente nos conectemos con nuestros sueños, con nuestros proyectos, con nuestros anhelos, con nuestra vocación particular que cada uno de nosotros hemos recibido, desde el matrimonio, como religiosos, como jóvenes, etc. Entonces desde ahí que podamos ya crear estrategias para que desde ahí sigamos construyendo nuestra vida, sigamos soñando y en esencia viviendo, porque si mañana muriéramos, ¿será que sí estaríamos viviendo nuestra vida? ¿Será que sí solo estaríamos existiendo? Bueno, hermanos, hay algo que a mí me ha confrontado mucho y que también yo quiero que ustedes se queden con eso en el corazón, y es cómo sacar cosas buenas de las cosas malas, o cómo ver realmente lo bueno de la pandemia, que es lo que cada uno de los hermanos acá hemos querido hacer con este encuentro, en esta recreación. Entonces es también pensar en la cita bíblica que el Señor nos da de Romanos 8:28, de que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces es cómo ver el para qué de esta pandemia, el para qué de cada cosa que me ocurre en la vida, el cómo yo puedo, de aquella dificultad que tengo en la familia, en el trabajo, en la parte económica, en cada una de las dificultades que se presenten dentro del hogar, realmente cómo ellas no me llevan a, pues llevan a un desespero, llevan a de pronto perder la cordura, pero también eso que me lleva a mejorar, que me lleva a hacerme crecer como persona, cómo me lleva a hacer crecer como familia, cómo me lleva también a crecer en relación con Dios. Entonces quería como dejarles eso, porque como también creo que el padre lo decía al principio, hemos escuchado muchas cifras, muchas cosas que quizá no son muy agradables y que antes hacen que el ánimo baje. Entonces la idea es como irle sacando las cosas buenas, en qué me está ayudando a mí. Realmente eso quiero compartir con ustedes y quisiera que eso también quedara en nuestros corazones. También es muy importante, hermanos, que nosotros nos acordemos del testimonio de muchas personas que vivieron cosas difíciles también dentro de la iglesia años atrás. Por ejemplo, los apóstoles, o cuando la iglesia estaba siendo tan perseguida, o también el momento de la peste en Europa. Tantas cosas difíciles que ha atravesado la humanidad. Pero hay una cosa que siempre ha caracterizado a los cristianos, y desde los primeros cristianos ese elemento ha estado como una pieza fundamental, y es la esperanza. Todo cristiano debe tener esa característica, como dice la palabra, como un tatuaje, como un sello, algo que esté marcado ahí en su corazón. Todos los cristianos tenemos más que motivos, es decir, motivos de sobra para tener esperanza. Entonces, en estos momentos en que a veces hay sinsentido,
hay veces hay ansiedad por el encierro, angustia, miedo por la situación económica. Hay que entender que nada es más grande que el poder de Dios y que no hay nada que se pueda salir de sus manos. Si nosotros creemos en un Dios con las características que tiene este Dios, que lo venza una pandemia, una enfermedad, un desajuste económico como el que lo estamos viendo, o bueno, diferentes situaciones que pueden estar alrededor de toda esta enfermedad. Pero si nosotros somos cristianos, si nosotros amamos al Señor, debemos esperar. Y esta espera es la esperanza que nos promete el Señor de que todo estará bien al final si nosotros nos abandonamos en sus brazos. Entonces, hermanos, a tener mucha esperanza. Bien, mis hermanos, entonces que este espacio pues que hemos suscitado para ustedes en esta horita de compartir sea precisamente esa dimensión que no estamos viviendo a plenitud con la consolación a través de un encuentro personal, pero sí a través de estos medios, que es lo que hoy también tenemos. Siento, hermanos, que todo esto saben en qué lo voy a terminar resumiendo, en que este tiempo de pandemia nos ha llevado a una confrontación muy grande y es la autosuficiencia. Todo el mundo venía en un estado de autosuficiencia, en la economía, en el placer, en tantas realidades. Me parece que hoy lo que estamos haciendo es esperando en que un bicho tan pequeño, imperceptible, nos haya doblegado y nos haya puesto a todos los niveles en marcha. Entonces me parece importante, hermanos, que también esto nos lleve a este espacio de humildad, de abandono y de confianza. Los dejamos con la bendición del Señor. El martes nos encontramos también en un espacio de compartir con una santa carmelita que se llama María de Jesús Crucificado. Entonces, que sea pues este espacio también para compartir con ustedes la espiritualidad. Y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor los guarde. Nos vemos el martes, 8 de la noche, y que nosotros también como hermanos podamos estar con ustedes en las buenas y en las no. Bendición para todos.